¿Cuáles son los oscuros secretos que Popeye, uno de los mayores sicarios de Pablo Escobar, mantuvo en secreto sobre él incluso después de su muerte? En el oscuro mundo del narcotráfico en Colombia, John Jairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye, se destacó como uno de los sicarios más temidos y conocidos del cartel de Medellín bajo el liderazgo de Pablo Escobar. Su nombre resonó en los titulares y su infame reputación como el hombre de confianza del patrón se convirtió en leyenda. Después de pasar más de 24 años en prisión por sus numerosos crímenes, mientras estaba bajo las órdenes de Escobar, Popeye experimentó un breve periodo de libertad entre el año 2014 y 2018. Durante este tiempo se convirtió en una figura pública al revelar detalles importantes de su vida como sicario en múltiples entrevistas y a través de sus libros autobiográficos. Aunque su vida llegó a su fin en febrero del año 2020 debido a un cáncer de esófago, la intriga en torno a los secretos que aún mantenía sobre Escobar persistió. ¿Qué podría haber descubierto durante su tiempo en prisión? ¿Qué información crucial pudo haber compartido en sus últimos días? Estas preguntas fascinan a aquellos interesados en la historia del narcotráfico en Colombia y en la figura enigmática de Pablo Escobar. John Jairo Velázquez Vázquez, mejor conocido como Popeye, fue el jefe de sicarios de Pablo Escobar, conocido narcotraficante y fundador del cartel de Medellín. El hombre de confianza del patrón cometió más de 250 asesinatos confesos. Estuvo involucrado en alrededor de 3.000 muertes, mientras estuvo relacionado con el reconocido cartel de drogas. Durante sus últimos años de vida, Popeye concedió diversas entrevistas donde aprovechó para contar algunos de los más íntimos secretos de Pablo Escobar. John Jairo, quien falleció el 6 de abril del año 2020 a los 57 años de edad, relató una serie de historias sobre los crímenes, tráfico de droga, vida familiar y amores clandestinos del líder del cartel de Medellín. Pablo Escobar siempre estaba acompañado de las mujeres más bellas y, de acuerdo al ex sicario, siempre fue un caballero con cada una de ellas. Al patrón le elegíamos las mejores jóvenes que acostumbraban ir a las dos discotecas de moda. Fue la época de oro de las mujeres paisas. Pablo tuvo blancas, morenas, trigueñas y pelirroja, confesó Popeye. Popeye y Escobar se conocieron debido a una reina de belleza, Elsie Sofía, quien había sido elegida por el capo del narcotráfico para ser exhibida como un trofeo. Ella me permitió conocer y empezar a trabajar con Pablo, el capo de capos, dijo el ex sicario. En esa época John Jairo era el guardaespaldas y chofer de la reina de belleza. El romance entre Pablo Escobar y Elsie Sofía finalizó luego de un accidente de helicóptero a principios de 1986, cuando la pareja regresaba de una playa del Pacífico colombiano y el motor de la aeronave presentó fallas. Pablo Escobar salió ileso del accidente, pero su amante se quebró el brazo izquierdo, situación que hizo que el reconocido capo del narcotráfico perdiera el interés en la reina de belleza. Elsie Sofía frecuentó al patrón varias veces después del accidente, pero enyesada perdía el encanto, explicó Popeye. Luego de la reina de belleza llegó el turno de la segunda gran amante de Pablo Escobar, Wendy Chavarriaga Gil. La hermosa modelo cautivó al narcotraficante colombiano desde el primer instante y, según Popeye, era su segunda mujer después de Tata. El patrón contó orgulloso que un día llegó con Wendy al reinado de belleza que se celebraba en la Gran Manzana y la gente se detenía a mirarla como si fuera una de las candidatas, recordó Velázquez. No obstante, su relación comenzó a complicarse cuando Wendy rompió la única regla que Escobar tenía con sus amantes: no embarazarse. Ella quedó embarazada por plata, pero el patroncito no quiso saber nada y le mandó a 2 pelados y al veterinario para que le sacaran el bebé. Cuando la mujer despertó, el patrón le informó que la relación había terminado. Confesó Popeye con una escalofriante tranquilidad. Como consecuencia de su aborto, Wendy desarrolló un gran odio hacia Escobar y comenzó a hacer todo lo posible por vengarse del reconocido capo del narcotráfico. Resulta que ella, en su obsesión de vengarse del patrón por haberle hecho perder el niño, se volvió informante del bloque de búsqueda, y el patrón, que tenía su servicio de inteligencia por todas partes, llegó a grabar una conversación en la cual ella estaba hablando con un tipo que tenía contactos con la DEA. El patrón me llamó, me puso el cassette y me dio la orden: Popeye, vaya y mátela, relató el ex sicario. La lealtad de Popeye hacia Pablo Escobar era tal que en varias entrevistas el ex sicario del cartel de Medellín confesó que mataría a cualquier persona por su patrón.
Si a mí Pablo Escobar me hubiera pedido que matara a mi padre y mi padre hubiera cometido algo gravísimo en contra de la organización o en contra de mí, lo hubiera hecho, dijo. El ex jefe de sicarios de Pablo Escobar cumplió una condena de 24 años en prisión por los delitos de homicidio, robo y secuestro. Popeye salió libre el 27 de agosto del año 2014 y a partir de ese momento comenzó a relatar las sombrías historias de Pablo Escobar. Ahora, con el lanzamiento del libro que se realizó a finales del año 2023, El general de la mafia, se revelan los últimos secretos que Popeye guardaba celosamente. Esta obra ofrece una ventana intrigante hacia el pasado turbulento de un hombre que estuvo en el epicentro de una de las organizaciones criminales más poderosas y despiadadas de la historia. Recordemos que en el año 2015 el mismo John Jairo publicó Sobreviviendo a Pablo Escobar, Popeye el sicario. Y aunque la vida de Popeye llegó a su fin en febrero del año 2020 debido a un cáncer de esófago, su legado y los secretos que guardaba sobre Pablo Escobar no murieron con él. Este hombre, que fue parte fundamental del cartel de Medellín y vivió en los oscuros entresijos del narcotráfico colombiano, dejó tras de sí una serie de enigmas y revelaciones que aún resuenan en la historia del crimen organizado en América Latina. Uno de los aspectos más intrigantes de la vida de Popeye fue su conocimiento profundo sobre las operaciones y estrategias del cartel de Medellín bajo el liderazgo de Pablo Escobar. Durante su tiempo en prisión y su breve periodo de libertad, Popeye compartió parte de esta información a través de entrevistas y libros autobiográficos. Sin embargo, muchos secretos quedaron guardados en su memoria esperando ser revelados en el momento adecuado. El general de la mafia. Es en este contexto que surge El general de la mafia, un libro que se presenta como una recopilación de las memorias de Popeye, donde se revelan los últimos secretos sobre Escobar y las intrigas del mundo del narcotráfico. Esta obra se convierte en una ventana privilegiada para aquellos que desean comprender mejor la historia detrás de una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de la historia. El libro aborda temas sensibles y controvertidos, desde las estrategias utilizadas por Escobar para evadir a las autoridades hasta las complejas relaciones entre el cartel de Medellín, el gobierno colombiano y otras organizaciones criminales. También se adentra en la personalidad y el pensamiento de Popeye, ofreciendo una visión íntima de un hombre que estuvo en el centro de la tormenta del narcotráfico durante décadas. Lo más impactante del general de la mafia es la revelación de los secretos que Popeye llevaba consigo hasta su muerte. Estos secretos no solo ofrecen una mirada más profunda a la vida y acciones de Escobar, sino que también arrojan luz sobre la complejidad y brutalidad del mundo del crimen organizado en Colombia en ese tiempo. Para aquellos interesados en la historia del narcotráfico, la figura de Pablo Escobar y el legado de Popeye, este libro se presenta como una lectura obligatoria. No solo es un relato de crímenes y traiciones, sino también una ventana hacia el lado más oscuro y fascinante de la historia reciente de América Latina. El libro El general de la mafia presenta una narrativa absorbente que se sumerge en los recovecos más oscuros y peligrosos del mundo del narcotráfico en Colombia, a través de la historia de un general enfrentando la detención de su hija y la búsqueda de un criminal en el Magdalena Medio. La trama se teje con intriga, acción y revelaciones impactantes que mantienen al lector enganchado de principio a fin. La trama se desarrolla con el general como protagonista, un hombre que se ve obligado a enfrentar la crisis más personal de su vida cuando su hija es detenida por la fiscalía bajo cargos de homicidio. Para salvarla, el general se ve envuelto en una compleja red de intrigas y traiciones que lo llevan a adentrarse en el mundo del narcotráfico y la criminalidad en el Magdalena Medio. En su búsqueda por limpiar el nombre de su hija y encontrar al verdadero responsable del crimen, el general se enfrenta a desafíos descomunales y descubre verdades impactantes sobre la corrupción que permea las esferas del poder en Colombia. A medida que avanza en su misión, se desvelan las estrategias maquiavélicas utilizadas por Pablo Escobar para evadir a las autoridades y mantener su imperio criminal intacto. El libro expone de manera cruda y realista las tácticas utilizadas por Escobar y su cartel para burlar a la justicia, desde el soborno y la intimidación hasta la infiltración en instituciones clave del gobierno. Se revelan también las complejas relaciones entre el narcotráfico y las esferas políticas, mostrando cómo la corrupción y el poder se entrelazan en un juego peligroso que afecta a toda la sociedad colombiana. A través de una narrativa vivida y detallada, el libro transporta al lector a un mundo donde la moralidad se difumina y las líneas entre el bien y el mal se desdibujan.
La tensión se intensifica a medida que el general se adentra en terreno peligroso, enfrentándose a enemigos poderosos y descubriendo secretos que podrían cambiar el curso de la historia. En resumen, El general de la mafia es mucho más que una novela de crimen y suspenso, es un retrato impactante de la complejidad del narcotráfico en Colombia, las estrategias despiadadas de Pablo Escobar y la lucha de un hombre que por la justicia en un mundo dominado por la corrupción y el poder se ve envuelto. Por otra parte, los testimonios y opiniones de personas involucradas en el proyecto del libro El general de la mafia, como Luis Villamil Mendoza, arrojan luz sobre las complejidades y profundidades del mundo criminal en el que Popeye estuvo inmerso durante décadas. Estos testimonios revelan no solo la impactante historia de Popeye, sino también la fascinante interacción entre la realidad y la ficción dentro del libro. Luis Villamil Mendoza, uno de los colaboradores clave en la creación del general de la mafia, compartió sus experiencias al interactuar con Popeye durante la escritura y desarrollo de la novela. Mendoza describe su primer encuentro con Popeye como una experiencia marcada por el temor y la cautela, consciente de la reputación y el pasado delictivo del sicario. Sin embargo, a medida que avanzaba la colaboración, Mendoza pudo conocer más profundamente la mente y las experiencias de Popeye, lo que enriqueció significativamente el contenido del libro. Uno de los aspectos más sorprendentes que Mendoza destaca es, sin duda, la similitud entre los eventos narrados en el libro y la experiencia final de Popeye antes de ser recapturado. Según Mendoza, los últimos capítulos de la novela reflejan de manera asombrosa los acontecimientos que rodearon la vida de Popeye en sus últimos días de libertad, desde su enfrentamiento con las autoridades hasta su arresto final. La novela captura de manera vívida y realista la complejidad y el peligro del mundo en el que vivía Popeye. La vida y el legado de Popeye nos sumerge definitivamente en un capítulo oscuro de la historia colombiana. Conocer sus secretos es comprender el entramado del narcotráfico en nuestro país. Es crucial aprender de estos eventos para evitar que se repitan y invito a explorar más la vida de este personaje. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones sobre el mundo narco. Hasta el próximo video.